Juan capítulo 4. Nosotros cuando hablamos al respecto del propósito de nuestra creación, en la confesión de fe enseña, ¿cierto? Cuando habla de Dios, el Creador dice que Él nos hizo, ¿cierto? Para que nosotros le adoremos. Él nos hizo, el propósito nuestro fue para que nosotros fuésemos adoradores de Él, para que le diéramos gloria. Entonces, en este texto que vamos a meditar de Juan capítulo 4, desde el versículo 21 al 24, vamos a hablar un tema que se trata de ser adoradores, o un adorador. Cada uno puede mirarse allí y ser un adorador. Recordemos que hemos meditado en el libro de los Hechos, esta porción de Hechos capítulo 2, Pablo hablando al respecto del profeta Joel. Joel dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que es un adorador de Jesucristo, de Dios, será salvo. Entonces, ¿ya tienen el texto? Juan 4 del 21 al 24. ¿Sí? Vamos a leerlo todos a la orden. 1, 2, 3. Jesús le dijo: mujer, ¿creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Oremos. Señor, Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es lo que necesita tu pueblo, es lo que le da vida a tu pueblo, es lo que convence a tu pueblo, es lo que da vida al corazón y alienta, Señor, nuestra alma. Y rogamos, Señor, que en esta porción de tu palabra donde hablas sobre adoración, nos permitas entender, Señor, la adoración que el Padre busca. Gracias te damos por poder meditar este pasaje, porque tiene que ver con nuestro culto, con nuestra oración de cada uno de nosotros, para que lo entendamos bien, Señor. Es necesario que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y en nuestras mentes, lo cual te pedimos, Señor, por favor, que lo hagas con misericordia de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bien, este texto pues obviamente habla de la mujer samaritana, ¿cierto? Y si nosotros vamos al relato, pues como dice Juan hablando, si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la samaritana o la que va a ser adoradora, ¿cierto? Entonces la mujer samaritana en un día común y corriente para ella, como lo puede ser para nosotros un día común, va al pozo de Jacob al mediodía. ¿Y por qué va al mediodía? Pues no lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que ese día es el más importante de su vida y ella no lo sabía. Claro, sabemos que iba al mediodía y nadie en los pueblos donde hace bastante calor, en el desierto,
va al mediodía a recoger agua, lo hace por las mañanas o por las tardes, mas no cuando está la temperatura alta. Lo hace quienes de alguna manera no quieren la compañía. Algunos dicen que es por su reputación, ¿cierto? La cual ella estaba sentida por eso. Lo que sí podemos saber es que un día común y corriente, un día cualquiera en la vida de esta mujer, cuestionable, era el mejor día, iba a ser el mejor día de su vida. Y la razón es pues que el Señor Jesucristo la encuentra. Es un encuentro del Señor Jesús. Un día común para nosotros fue el día más importante. Cristo nos encontró y encuentra todavía a personas. Si vamos al texto, después de una charla con el Señor Jesús, hablando del lago del cual el que bebiere no tendrá sed jamás, ella es convencida de que es profeta, pues le ha contado su pasado. ¿Quién es el Señor? 5 maridos has tenido, ya que ahora tienes, no es tu marido. Del texto podemos preguntar, ¿quién era para ella este hombre en el pozo de Jacob? Alguien que le dijo que si ella en verdad supiera quién era él, pues no lo sabía, vendría al igual que al pozo al mediodía y haría lo que él hizo con ella. Bueno, ¿y qué cosa le diría? Dame de beber. No es que la mujer vaya al pozo, ¿cierto? Y que Cristo, ella es la que le tenga que dar de beber. Es Él el que tiene que darle de beber a ella, ¿cierto? Él es el pozo en el pozo. Él es el pozo sentado junto al pozo. Es Jesús. Y para ella, ¿cierto? Ya empieza a entender que era más que un profeta. Era alguien que le podía dar un agua especial. Y ella no lo entendió, ella no lo comprendió. Ya que el Señor Jesús le dice que si ella conociera el don de Dios, ¿cierto? Porque no lo conocía, no conocía ese don. Y eso significa que desconocía lo que estaba ocurriendo. Ella, por lo que le dijo el Señor Jesús de su vida desordenada, le hace una pregunta, a la cual la respuesta son los textos que tenemos por medio. Para nosotros es importante lo que sucede, pues esa samaritana tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver que nosotros somos los sedientos. Nosotros vamos al pozo por la necesidad. Pero a veces desconocemos el don. Vamos al pozo, pero desconocemos el don de Dios, la persona de Cristo y la verdadera sed nuestra. Desconocemos nosotros. Nosotros, estando en el mundo, desconocemos el don de Dios sabiendo de la obra de Cristo. Hablemos ahora, ya hablamos de la samaritana. Ahora hablemos de Cristo, el don de Dios por excelencia, y respondamos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué está el pozo de Jacob? ¿Cierto? ¿Por qué está en el pozo de Jacob el Señor? Respondamos. Porque tenía sed y porque tenía una cita importante el Señor. ¿Cierto? Segundo, ¿qué le hizo estar en medio del día al Señor? Porque no solamente era la mujer samaritana saliendo al mediodía por agua, se trata del Señor Jesús esperándola al mediodía allí, ¿cierto? La otra sería, ¿qué quiso dar a entender a la samaritana? Que Él es el que da el agua.
¿Qué le quiso dar a entender? Que Él es el que da el agua. Entonces está entendiendo que Él es el que le va a dar el agua. Cuarto, ¿qué clase de sed está mostrando el texto? ¿Qué clase de sed está de alguna manera Cristo mostrando a la samaritana y mostrándonos a nosotros? ¿Qué clase de sed es esa, cierto? Y es mi opinión que Jesucristo le está enseñando a ella, le está ofreciendo ser una adoradora, a una mujer con reputación cuestionable, le está enseñando a ser una adoradora, ¿cierto? Ahí está, una adoradora, a una mujer que ha tenido 5 maridos, a una adoradora, a una mujer que se me agrada, que no tiene una buena vida que mostrar, a una mujer samaritana que no solo por el hecho de nacimiento para los judíos era considerada como apóstata, ¿cierto? Sino que además adúltera. Y nos enseña que no hay por qué asustarnos de los lugares y la clase de personas que Cristo ha llamado para ser adoradores. ¿Qué no nos debe asustar eso? Que allá va. La mujer tenía un problema como lo solemos tener todos nosotros, ¿cierto? Y ella, su problema era su raza. Los samaritanos, vemos, o más bien lo que sabemos de los samaritanos, decían que el lugar del culto era el templo en Samaria, construido en tiempos, ¿cierto? Cuando fue construido el templo de Salomón. Era un templo en Samaria. Al poco de haber llegado de la deportación de Israel. Entonces ellos que quisieron ayudar a construir el templo y dijeron, no, ustedes no van a construir con nosotros. Entonces ellos construyeron su templo para no tener nada que ver con los judíos que habían llegado de la deportación y construyeron en Gerizim su templo. También con su códice, todo el mundo conoce el Códex Samaritano, el cual también se habla para comparar los textos, ¿cierto? Los que estudian la historia de la Biblia o Guaje, todo eso está allí. Entonces, ese monte Gerizim era conocido y fue conocido en el relato de Moisés como el monte de la bendición. ¿Se acuerdan? Cuando antes de entrar a Canaán, Moisés para a unos en el monte Ebal, a otros en el monte Gerizim, y da las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones eran desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. El otro lugar, ¿cierto? Era lo que los judíos decían que era, es decir, el templo de Jerusalén, ¿cierto? Ahí está. Y lo apoyaban las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Así que podemos decir que esta mujer tenía un conocimiento de adoración, ¿cierto? Pero no sabía en dónde adorar, ya que su raza tenía un lugar y los judíos otro, y que en parte, ¿cierto? Ella estaba como indecisa, no solamente por su vida, ¿cierto? Más bien, debido tal vez a eso, era su vida así, y era que como ella descendía de judíos también, ¿cierto? Entonces, o Jerusalén, o allí, en ese monte, donde adoran. Era un problema no resuelto para ella. Ella ciertamente tenía un conflicto. ¿Cuál sería el lugar? Porque eso es lo que leemos. Y las preguntas que podemos hacernos son: la primera es,
¿Desde cuándo tenía ese conflicto esta mujer? La segunda, si ese conflicto había ayudado o había promovido para vivir la manera que había vivido. Como no sé a dónde adorar, entonces no soy fiel ni a uno ni al otro. Y puedo tener la vida que quiera, y por eso tenía 5 maridos. No sabemos si eso había ayudado a eso. Y la tercera es que si ella en verdad quería adorar. Y pareciera ser que sí, porque el Señor Jesús le habló de eso. Estar en Jericim o en el monte Sión. Ser prosélito, judío o tradicional idólatra. Ser católico o protestante. Ser conservador o liberal. ¿Cuál es el lugar donde adorar? Esa es la misma pregunta que se hacen muchos en el mundo, porque ve que muchos lugares de adoración se reivindican. Aquí predicamos la verdad, aquí somos fieles, aquí tenemos sana doctrina, y no se ve que está en la iglesia, que está en la otra iglesia, y que está en la otra iglesia. Y el mundo mira entre todas esas vertientes y corrientes que han salido, ¿cuál es el lugar donde debo adorar? Y más producimos es confusión que ayuda, ¿cierto? Ahí. Mientras tanto, mientras que eso ocurre, el enfriamiento, el mundo en la expectación por naturaleza se va atrás de sus pecados. Sión y Jericim luchan entre sí, y en medio de la lucha no entienden la sed con que la gente va a buscar a los puestos, ¿cierto? Hay muchas samaritanas en el mundo, tanto del lado judío como del lado samaritano. La cuestión en la cual debemos reflexionar es el primer lugar para nosotros. Porque el Señor le hace una pregunta, ella dice que si somos los adoradores de los que habla el Señor aquí, ¿cierto? ¿Somos de ese tipo de adoradores? Si nuestra sed está siendo saciada. ¿Somos de los que pensamos en lugares para adorar? Según este texto. Somos de los que pensamos, es que no puedo adorar aquí, tiene que ser en este lugar y en este otro lugar. O si no estoy así, no puedo adorar, y si estoy así, no puedo adorar. Estamos como la samaritana, ¿cierto? No sabemos dónde adorar. Damos más importancia al conflicto que a la fuente donde podemos hacer nuestras cosas. Estamos pensando tanto en que tenemos que adorar con música y con la luz apagada, que en ir a la fuente y saciarnos, ¿cierto? Y el mundo se debate mientras que las iglesias pelean, diciendo que son los lugares. Habiendo hablado de esto, ya podemos ser enseñados por los versículos 21 al 24. La mujer samaritana ha hecho una pregunta. ¿Cuál es el lugar? ¿Jerusalén o Jericim? Y recordemos que el texto habla en términos de adoración. El Señor Jesús le dice algo realmente cierto, en lo cual no puede dudar, pues quien lo dice es quien ella considera como un profeta que le ha mostrado quién es ella, ¿cierto? Le dice, créeme. ¿Quién? El Señor Jesús a esta mujer. Créeme. La samaritana debería creer lo que Jesús le dice. Que vendría la hora, que no importaba en el cual o cuál monte o cuál de los montes debería ser adorado Dios. Bueno, ¿y qué está haciendo el Señor Jesús? El Señor le está enseñando sobre la adoración a la samaritana.
sobre el eje de la verdadera adoración. El eje de la verdadera adoración es ser enseñados por Jesucristo, en primer lugar. Necesitamos ser enseñados por el Señor Jesús a adorar. No puede existir un verdadero adorador sin que por Cristo fuese enseñado. Y el requisito para ello es creerle a Él. Creerle. Porque el Señor dijo, créeme que en este monte ni en Jerusalén. Entonces hay que creerle al Señor Jesús. Pues a la pregunta, ¿quién hizo el cambio de lugar que era tan importante para los judíos y los samaritanos? Nosotros que respondemos, ¿quién hizo el cambio de lugar? La respuesta, según el Señor, es el Padre. ¿Cierto? El Padre. Dios mismo. Dios mismo hizo el cambio de lugar. No es ni en este monte ni en el otro, porque el Señor Jesús trajo y dio a conocer la voluntad de Dios Padre. Y eso es lo que le está enseñando. Dice, no es ni allí ni acá. Que los que adoran verdaderamente. No es el lugar. Así que si piensan que yo voy a ser un mejor adorador porque voy a tal lugar, o menor adorador porque voy a tal lugar, está totalmente equivocado. Porque no es el lugar. Porque el Padre ya ha expresado su voluntad de que ni aquí ni allá. Hablando del lugar. Entonces notamos que Cristo sí ve la ventaja en cierta manera del lugar. Al decirle a la samaritana que ellos no sabían lo que adoraban, ¿cierto? Notamos entonces que no era el lugar tanto como el objeto de la adoración. El objeto de la adoración era Dios. Ante esto los judíos estaban en lo correcto, aunque enfatizaban el lugar. La salvación, dice el Señor, que viene de los judíos. Una referencia al linaje del Salvador y de la descendencia por la cual vendría dicho Salvador prometido. La salvación viene de los judíos, es decir, la salvación viene del linaje de David, de la tribu de Judá, por eso el territorio de los judíos, ¿cierto? En otras palabras, una referencia a quién, a él mismo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué tiene que ver con la samaritana? Bueno, lo que la samaritana puede entender es lo siguiente, que hay un ahora, hay un hoy de ese entonces, ¿cierto? Hay un hoy y una hora de ese entonces que se puede adorar. Que se puede adorar. La sed puede ser saciada. La fuente está ahí, siempre ha estado ahí y está al mediodía, en medio del camino. Y el conflicto es quitado y lo hace el Señor Jesús. Un pecador puede adorar a Dios. Un pecador lo puede hacer. Y hemos hablado de los lugares en donde el mundo busca para adorar y el no saber es una justificación para pecar. El hombre piensa en un lugar cuando Dios ha revelado un cuándo, es decir, la hora, y es ya. Y eso es importante, saber eso. Que mientras los hombres buscan lugares, Dios ha establecido tiempos. ¿Ya? ¿Ya? En verdad, está muy mal adorar, esa es la otra enseñanza, está muy mal adorar lo que no se sabe. Y hay muchas personas que adoran al Dios no conocido.
Pero adorar al Dios no conocido no significa que sean salvos. Adorar al Dios no conocido no significa que lo conozcan, ¿cierto? En el caso de la samaritana, cuando el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, podía escoger uno de esos lugares. ¿Cuál? La mujer samaritana podía escoger uno de los dos, pero al parecer no iba a ninguno. Cristo enseña que ciertamente el haber un lugar correcto conforme a lo que Dios ha revelado y en las Escrituras es importante. Las iglesias bíblicas son importantes, ¿cierto? No le está quitando la importancia, pues se sabe que el objeto de la adoración es Jehová Dios, no como le sucedía a los samaritanos. Es bueno adorar en un lugar bíblico, es bueno un lugar donde hay sana doctrina, allí saben a quién deben adorar, pero eso no significa que la persona que asista pensando que es el lugar la clave para la adoración. ¿Me explico? Hay buenos cristianos en iglesias malas. Y hay malos cristianos en iglesias buenas. No son los lugares, ¿cierto? Es cuando se tiene presente realmente cuál es el objeto de nuestra adoración. ¿Quién es? Lo cual hace pensar que el lugar de adoración está relacionado con la persona misma y donde ella se encuentra. Algo más admirable del concepto de adoración y del objeto de adoración, ¿verdad? Es decir, de que nosotros sepamos qué adoramos y a quién adoramos, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Es que Cristo le está mostrando esto a la samaritana. Ella no sabe lo que adora. Sin embargo, Cristo le dice, adoraréis al Padre. Si notan, hay muchas personas que adoran, pero no adoran a Dios en su revelación como Padre. Padre. El objeto de adoración es un Padre. Es decir, la proposición del Señor es un cambio de una adoración de lo que no se sabe a un adorador del Padre. Cristo entonces le plantea una adoración filial, una adoración de relación, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, por medio de Él. Vemos entonces la diferencia del pensamiento del concepto de adoración que es mostrada en la samaritana y las cosas que le está revelando el Señor a esta mujer. El Padre. Está diciendo, usted pecadora, usted puede adorar a un Padre. Dios como Padre. Pero ese Dios como Padre solo es por medio de aquel que le da agua de vida. Él. Nosotros no podemos decir que Dios es nuestro Padre sin Jesucristo. Hay personas que dicen, papá Dios, ¿usted es cristiano? No. Entonces Dios no es su Padre. Podemos decirle a Dios creador y de alguna relación con creador decirle Padre, pero hasta Él es creador inclusive de las plantas, pero las plantas no son hijos de Dios, ¿cierto? Ni los animales son hijos de Dios. Por creador podemos decirle, nos ha hecho un linaje, sí, pero no somos hijos de Dios, somos creados por Él. Pero la única forma de conocer a Dios como Padre es por medio de Cristo. Y cuando adoramos es a un Padre, una relación mucho más cercana.
Dios lejano por su majestad, ¿cierto? Entonces, las cosas que hemos hablado nos cuestionan mucho. Podemos reflexionar el hecho del por qué no somos unos buenos adoradores. En relación al concepto de que es importante el lugar, cuando el Señor nos ha hablado de una hora, nuestra mentalidad está igualmente impregnada de conceptos de la samaritana. Es que si atendiendo al niño no puedo adorar. Es que si esto no puedo adorar. No hay un momento específico, tengo que hacer el tiempo. No, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia podemos adorar a Dios. En medio del dolor podemos adorar a Dios. En medio de la crisis podemos adorar a Dios. En medio de la alegría podemos adorar. En cualquier momento es un tiempo de adorar a Dios. Pero para hacerlo, va a seguir enseñándonos el Señor. Cuando el Señor nuestra mentalidad está impregnada de conceptos. Si no es en el lugar de adoración, la capilla, si no es en el lugar propio de mis devocionales, si no es en medio de un ambiente favorable, entonces la adoración es verdadera adoración. Y eso pensamos y estamos equivocados. Otra cosa que aprendemos es que si cuando adoramos, sabemos que adoramos a Dios, nuestro Padre, que adoramos a un Dios que se revela tan cercano y familiar, mucho más que el concepto judío samaritano de Dios y de su adoración, cuando hemos creído en Cristo. Claro, a Dios reverenciamos, y es cierto. A Dios amamos como Padre y tememos como Dios, por eso lo amamos con temor, ¿cierto? Pero algo que debemos entender es que adoramos a un Padre, a nuestro Padre celestial, Dios, magnificencia, pero es tan cercano porque es nuestro Padre. Para los creyentes es de suma importancia que el objeto de nuestra adoración, que es Dios, sea Padre. Si para la samaritana, que había sido encontrada tan pecadora, el hecho de aprender que el objeto de adoración se revelaba como Padre habría hecho un impacto en ella, porque tal vez no tenía, porque un padre se hubiera opuesto a su vida, ¿cierto? Y en nosotros debería ser igual. Nosotros, al igual que la samaritana, debemos procurar o anhelar, tal como nos lo sugiere el relato, el día que Cristo nos encuentre y que lo haga en medio de nuestra adoración. Debemos ser humildes y reconocer que a menos que Cristo no nos guíe, no nos enseñe, jamás podríamos adorar genuinamente. ¿Qué seremos en cuestiones de adoración cuando adoramos? ¿Ustedes quieren ser como los judíos? ¿Como los samaritanos? ¿O como esta samaritana? A la cual el Señor está sugiriendo cómo adorar. Y muy seguramente los dos primeros están dentro y fuera de la iglesia también, mientras que la samaritana se encuentra con Cristo. Nosotros tenemos un dicho de origen musulmán. Dice, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y aunque no somos musulmanes, podemos en relación a la enseñanza cristianizarlo para entender el sentido. Si la samaritana tenía dudas del monte donde debía adorar, el monte, es decir, el Señor Jesús vino. Podemos decir entonces que el monte ha venido a nosotros
para que sepamos dónde adorar, cómo adorar. Y esa fue la persona de Cristo. Ahora bien, en Jericín o en Jerusalén puede haber adoradores, pero ¿dónde están los verdaderos adoradores? ¿Dónde están? Y los versículos 23 y 24 nos explican dónde están estos adoradores. El problema no es que haya adoradores, el problema radica en dónde están los verdaderos adoradores. Adoradores según el propio concepto del objeto a quien adoran, es decir, Dios. Dios sabe quién verdaderamente le adora y quién no, ¿cierto? El Señor Jesús le responde a la samaritana, no solo el cuándo, es decir, ese ahora, sino el estado de ellos, de los adoradores, la forma de hacerlo de los adoradores. Dice que es adorarlo en ¿qué? En espíritu y en verdad, cosa que nadie puede por sí mismo, en esta cuestión, espíritu y en verdad, lo puede hacer humanamente hablando, sin el espíritu y sin la verdad, es decir, sin la obra del Espíritu Santo y su palabra, ¿cierto? Y que nadie puede tener esa obra, por decir, está el Espíritu Santo y tenemos la palabra, podemos hablar, no, brotando en él como fuente que salte para vida eterna, es decir, morando en él, ¿cierto? Y es la manera de adorar al Señor. Bueno, cuando dice espíritu y verdad, podemos preguntarnos sobre su significado. Primero, el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta de la samaritana sobre el lugar. Entonces podemos decir que hay relación. El lugar es espíritu y verdad, ¿cierto? Tal lugar es proporcionado por Dios y debe ser en la vida dada por Dios. Hemos dicho que solo Cristo puede enseñar verdaderamente a ser un adorador cuando imparte vida espiritual. Por lo tanto, un adorador de estos mencionados debe ser un creyente en Cristo, un cristiano. Punto. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Esos que adoran en verdad en iglesias, ¿cierto? Cristianas. Hay iglesias cristianas, son cristianos, son creyentes. Entonces la samaritana está entendiendo que el adorador adora cuando lo hace en espíritu y en verdad, más que en un lugar específico. Y eso es lo que le faltaba a ella para ser adoradora, no ir ni a Jericín ni a Jerusalén. La samaritana ha escuchado a Jesús como quien da agua de vida y ciertamente entiende que Jesús es el pozo que da vida. Está entendiendo todo bien para ser un adorador. Nosotros leemos en el versículo 4 de este capítulo 4 que Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Es decir, para el encuentro con la mujer. Para eso vino. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para encontrarlos. Y lo vemos ejemplificado en la samaritana, ¿cierto? Y sobre todo en las condiciones en que ella estaba. ¿Sí? No podía ir a Cristo, Cristo fue a ella. ¿Sí? Y leemos en el versículo 23 que el Padre a tales adoradores busca. Lo que podemos entender es que ciertamente lo que hace Cristo es cumplir esta verdad. Que Él es que hace la obra del Padre de buscar al adorador que el Padre busca. Es Cristo buscando, ¿cierto? Es Cristo encontrando.
ese adorador. Es Cristo quien forma a esos adoradores. ¿De dónde los saca? Del mundo, de su pecado, de su condición, de sus vidas, ¿cierto? Los encuentra. La gente no va a donde Cristo, Cristo va a donde ellos. Y no es que alguien me vino o yo fui a una iglesia porque decidí que era el tiempo de ser cristiano y de amar a Dios. No, el Evangelio vino a nosotros, ¿cierto? Porque el propósito del Evangelio es buscar adoradores que adoren correctamente a Dios. Porque nosotros no podemos por nuestros propios medios hacerlo, el Señor lo hace. ¿Sí? Él cumple esta verdad. En el caso de la samaritana, siendo Cristo para ella la fuente de agua de vida, siendo para ella su maestro para adorar, y siendo para ella el que le indica el lugar para adorar, y toda esta obra es lo que podemos llamar espíritu y verdad. La forma de la adoración de los verdaderos adoradores. Una adoración espiritual y a la vez que sea una adoración en verdad. Eso es lo que significa espíritu y en verdad. Eso es lo que también significa la forma de adoración de los verdaderos adoradores. Una adoración espiritual y a la vez que sea una adoración en verdad. Preguntas. 1. ¿La samaritana adoraba así? ¿Cuál era la adoración de la samaritana si la tenía? Si ella fue buscada por Dios para ser una verdadera adoradora, ¿qué enseña Dios de todas las adoraciones de los hombres? Que no son adoraciones. ¿Cómo ella pudo ser una adoradora en espíritu y en verdad? Porque Cristo la encontró ese día. Ese día la encontró. Cuando la encontró, Él se mostró, le enseñó, le reveló el objeto de la adoración, que es el Padre, que es por medio de Él, que creen en Él. Y no, ya no importaba lugares. Entonces ella se convirtió en una adoradora en espíritu y en verdad. Y notamos también en el texto una relación en adorarán al Padre en espíritu. Con Dios es espíritu, ¿cierto? Hay una relación. Debemos adorar en la forma de Dios, en la imagen de Dios, ¿cierto? Adorarlo en espíritu porque Dios es espíritu. ¿Podemos decir que la adoración es en la misma esencia del Padre? ¿Y cómo es? Entendemos que la única forma de adorar al Padre en espíritu es por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Donde da vida para que sea en espíritu y en verdad, debe ser buscada únicamente por Jesucristo. Notamos que para la samaritana, Dios, al buscarla como una adoradora verdadera, no siendo en ningún sentido, le presentó a Cristo, le vivificó, le instruyó en la verdad, le dio su espíritu y puso adoración en ella. Todo eso lo hizo. Eso es lo mismo que ha hecho el Señor contigo y conmigo. Recordemos, poesía, que el propósito de Dios para crearnos es para que le adoremos y le demos gloria, ¿cierto? Y Él lo hace para que se revela, se muestra, nos quita nuestras ideas, nos pone las de Él, nos da vida. Vamos a la fuente, esa fuente podemos adorar en cualquier momento, porque la fuente siempre estará allí, Jesucristo.
y somos buscados por esa fuente para adorarlo. Yo hago la pregunta que si la adoración es una necesidad. Y solo un creyente o un adorador puede responder esta pregunta. ¿Y por qué lo digo? Porque esta mujer tiene que ir a un pozo a tomar agua, ¿cierto? ¿Para saciar qué? Y el Señor le dice, dame de beber, porque está sediento. Humanamente hablando, el Señor está sediento. Entonces la pregunta es, porque si el contexto de esta porción bíblica es la adoración, yo hago esa pregunta, que entonces si la adoración es una necesidad tal como tomar agua, porque si no tomamos agua nos morimos. ¿Y cuál sería la respuesta? Pues un creyente en espíritu y en verdad entendería que la adoración es una necesidad, ¿cierto? Una necesidad imprescindible en su propia vida. La adoración es tan necesaria como el agua. No importa caminar a donde sea, en la hora del día que sea, en medio de las circunstancias que sean, ¿cierto? Esa es la enseñanza para el creyente. Es vital la adoración. Tiene que caminar a ella, porque si no, muere, fallece. No podemos dejar de adorar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de meditar la palabra. No podemos, es como tomar agua, y si la dejamos de tomar, morimos. Por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y verdad que agonicen por Él. Y no hay forma de agonizar por Dios siendo nosotros tan pecadores, inclinados al pecado, sino por la obra misma de Cristo, que nos hace ver nuestra necesidad de adorar. Porque dice el Señor, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario, es una necesidad, es necesario que le adoren. Es una necesidad para ellos. Y la pregunta es que si nosotros tenemos esa necesidad. Usted siente desfallecer, porque yo conozco creyentes que no desfallecen porque no van a la iglesia. Es más, pueden dejar sus Biblias durante 15 días en la iglesia y no la extrañan. Ay, ya me encontré, ay, mira que está la Biblia. Y no les preocupaba ni leer, ni meditar, nada. Eso no es ser un verdadero adorador. El que sea adorador es una necesidad. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? Voy a ir a buscarla. Manuel, por favor, pasa que me molestan. Un tiempo, no importa, en el trabajo, en el pensamiento, quiere adorar al Señor, busca la forma, su fuerza, no importa si sea el calor del día. Hay personas que caminan kilómetros por ir a la reunión de una iglesia. Y nosotros viviendo a 3 cuadras no venimos. ¿Qué verdaderos adoradores hay ahora, chicos? Porque busquemos un lugar. No, ahí mismo. Si no está fulanito de tal, no adoro. ¿Por qué? Es necesario que se transforme en una necesidad de estar con nuestro tiempo, con nuestro Señor, gozando y admirando a Cristo. Los adoradores somos como samaritanes, saliendo al encuentro de Cristo al pozo, y si no vamos, morimos. Eso es el espíritu. Y tales adoradores son formados por Cristo. Que eso sea el caso de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad de enseñarnos a ser adoradores. En esta carrera
de darte culto y adoración. Tenemos muchos pecados. Y en cada uno de ellos pedimos que Cristo nos encuentre, que haga obra en nosotros, que nos transforme, que se revele, para que podamos, Señor, ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Y gracias te damos, Señor, porque es Jesucristo nuestro Maestro, el Señor, que nos enseña su vida en nosotros, su enseñanza en nosotros, su poder en nosotros. Lo que ha impedido que seamos unos adoradores más mediocres tal vez de lo que somos. Y conociendo nuestros pecados, acudimos a aquel que encuentra en medio de las dificultades, en medio de las condiciones y de los estados, a Jesús nuestro Señor. Y rogamos que nos dé esa agua que brota de Él. Y oramos, Señor, que seamos saciados, que anhelemos, que busquemos, porque encontraremos que Él que es la fuente de agua de vida, nuestro Señor Jesús.